Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy la profe Sandra de primero de Ciencias Sociales y hice un pequeño video para que podamos repasar lo que vimos en el primer trimestre, ¿sí? Para poder continuar y que ustedes puedan comprender bien lo que hicimos, las dudas, sacarse algunas dudas, para poder continuar de una manera más tranquila, ¿sí? Porque si no, van a quedar cosas por ahí en el tintero y se va a hacer más difícil comprender los temas que siguen. Bueno, primero comprender qué son las ciencias sociales, qué es la sociedad, qué es la historia, qué es la geografía. Bueno, ciencias sociales, como lo dice la palabra, no hay una sola, son muchas, ¿sí? Son muchas disciplinas, como dice ahí en el PowerPoint que hice. Son varias disciplinas que van a aplicar un método científico y van a estudiar al hombre en sociedad, con distintos métodos y distintos enfoques, ¿sí? No lo va a estudiar de la misma manera la historia que la geografía o la antropología o la psicología, ¿sí? Cada una con su método y cada una con un enfoque distinto. Después, ¿qué van a estudiar? Dijimos, al hombre en sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Es un sistema organizado de relaciones que se establecen entre un conjunto de personas, ¿sí? Y esto va a ser en un tiempo y en un espacio. Por eso vamos a ir muy acompañados con la geografía, o sea, la geografía y la historia van a ser estas ciencias sociales principales que nosotros vamos a utilizar para estudiar nuestra materia. Porque esas sociedades se van a establecer en un determinado espacio, o sea, ¿dónde se van a establecer? En un espacio. De eso se va a encargar la geografía. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Se va a encargar la historia. Entonces, ¿para qué sirve? Súper importante la historia y la geografía, van de la mano. La historia nos va a ayudar a comprender este presente, a ser más cultos, a poder resignificar este presente, porque saber de dónde venimos también nos ayuda a explicar en qué momento estamos, ¿sí? Muchas veces las cosas que sucedieron en el pasado nos ayudan a comprender este hoy, ¿sí? Este presente. Y la geografía es súper importante porque nos ayuda a estudiar, por ejemplo, las civilizaciones, que es lo que sigue ahora, que lo vamos a ver dentro de poquito. Yo qué sé, el Egipto, lo que es Mesopotamia, que son las primeras civilizaciones, no van a estar en el aire, sino van a estar en un determinado espacio, o sea, en un determinado lugar, pero también en un determinado tiempo, ¿sí? Seguimos. La geografía, bueno, es una ciencia social que estudia los fenómenos relacionados con la Tierra, dice, desde el punto de vista natural y humano, y que solo, dice, no se va a interesar por estudiar la superficie de la Tierra, sino también por esta población que la habita y la adaptación a ese espacio natural, ¿sí? El hombre va a adaptarse y va a adaptar a la naturaleza para sus propias necesidades. Las montañas que vemos, lo que está sobre la corteza, todo el paisaje que nosotros admiramos, no siempre fue de la misma manera. O sea, la geografía también va a cambiar, no es estático. Y bueno, para eso va a haber distintos tipos de mapas. Los planiferios o los mapamundis, que van a representar a toda la Tierra. Los mapas físicos, que van a mostrar las diferentes alturas y formas de relieve con distintos colores, ¿sí? Un ejemplo, marrón las montañas, azul en distintas tonalidades también el agua, ¿sí? Más profundo, menos profundo. Por ejemplo, cuanto más profundo es, va a ser un celeste tirando un azul más fuerte, ¿sí? Y bueno, tenemos los mapas temáticos que van a ser mapas específicos sobre clima o vegetación en este caso. Tenemos distintos tipos de proyecciones, la plana, la cilíndrica y la proyección cónica, depende de la parte que se quiera mostrar en la Tierra. La mayoría de los tipos de mapas, ¿no? De cartografía que se va a utilizar es la proyección plana. Bueno, también vimos los océanos y los continentes, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, Europa y Asia, en su momento también era conocido como Eurasia, África, Oceanía, América, la Antártida, son todos los continentes. Después tenemos los océanos. El océano glacial antártico, el océano glacial ártico,
tenemos el Océano Atlántico, el Pacífico y el Índico. ¿Sí? Ahí tenemos océanos y continentes que también ustedes tuvieron que marcar en un trabajo. Algo muy importante, las edades de la historia. ¿Sí? Los historiadores, aquellos que se ocupan de investigar la historia y también de darla a conocer, diseñaron un sistema para dividirla en etapas. ¿Sí? Primero hay dos grandes etapas. La prehistoria, donde va a aparecer el hombre en la etapa del Paleolítico y donde se van a dar grandes avances también, grandes cambios. Es una etapa muy larga, o sea, más larga que la historia, tiene muchísimos miles y millones de años más, pero va a ser, millones no, miles de años. Va a ser muy significativa. ¿Qué es lo que va a separar a la prehistoria de la historia? Es la aparición de la escritura, como bien ustedes ven ahí, la aparición de la escritura. ¿Qué quiere decir? Antes el hombre era ágrafo, o sea, no tenía escritura, pero sí va a dejar otras manifestaciones, como por ejemplo las pinturas rupestres, que es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Cuando vimos Paleolítico, estuvimos viendo que también el hombre en esa época va a inventar el fuego, o sea, primero va a descubrir el fuego y lo va a conservar. Y luego lo que va a hacer, lo va a producir, va a aprender a producir el fuego, ¿sí? A crearlo. ¿De dónde va a sacar el fuego? Habíamos dicho a veces de un volcán, de los rayos, de una tormenta, pero primero lo va a conservar, después lo va a producir. También en esta época va a aparecer la agricultura y la ganadería, algo muy importante. El hombre va a aprender a sembrar, va a tomar una semilla y se va a dar cuenta que de esa semilla van a hacer una plantita y va a empezar con la agricultura. Todo esto va a hacer de que el hombre pase de ser un hombre nómade a recorrer y a depredar lo que encuentra y come, anda de acá para allá, no tiene un asentamiento fijo, sino que el hombre va a realizar chozas muy precarias o va a dormir en alguna cueva, ¿sí? Que encuentra a la intemperie, pero no va a tener un lugar fijo. Al momento que el hombre descubre la agricultura, que aprende a sembrar, el hombre se va a tener que quedar en un lugar y se va a hacer sedentario. Y va a empezar a criar animales también. Entonces también va a mejorar su calidad de vida. Al cocinar los alimentos con el fuego también va a mejorar su calidad de vida. Va a haber un cambio bastante importante en el neolítico, ¿sí? Esto va a suceder, por eso se llama revolución neolítica. Después tenemos, cuando arrancamos a partir de lo que es la escritura, tenemos lo que es la historia. Edad antigua, ¿sí? Edad media, edad moderna y edad contemporánea. En primer año en Ciencias Sociales, nosotros vamos a hablar de la prehistoria y de la edad antigua, donde aparecen las primeras civilizaciones. Bueno, ahí tenemos qué es la historia y para qué sirve. La historia es una ciencia social que investiga, describe y procura explicar los hechos del pasado. Su objetivo de estudio es el pasado humano. Sirve para entender el presente de las sociedades, para no volver a cometer errores, para conocer otras culturas y nos proporciona un sentido de identidad para tener sabiduría. Bueno, acá yo ingresé a nuestro primer trabajo de ciencias sociales, ¿sí? Donde habíamos visto un video donde cuando el hombre comienza a vivir en comunidad, qué comunidades se fueron complejizando las comunidades que se fueron complejizando con el correr del tiempo. ¿Qué se hizo para entenderlas? Bueno, tenemos las ciencias sociales, ¿sí? Podemos comprender la organización de esas sociedades, cómo se fueron manejando, la comunicación, los métodos de investigación, ¿sí? Los enfoques, las técnicas de las ciencias sociales. También vimos lo de la prehistoria, ¿sí? La geografía, los continentes y los océanos, más o menos de lo que estuvimos hablando después. Y bueno, lo quiero ubicar en el mapa. También habíamos hecho un trabajito sobre el COVID, sobre el coronavirus. Eso fue, después hicimos algunas efemérides, eso fue la primera clase. La clase 2 hablamos de los mapas, ¿se acuerdan los tipos de proyecciones?
Después hicimos algún juego. La clase 3, ahí habíamos comenzado con la prehistoria, lo que es el paleolítico, ¿sí? Que es la época más antigua de la prehistoria. Paleolítico tiene exactamente aproximadamente 2,5 millones de años, ¿sí? Puede ser dividido en 3 momentos. No es importante, ustedes más o menos que tienen que entender que es la etapa más larga y que sí dura 2,5 millones de años más o menos. Características, bueno, nomadismo. El hombre no se va a sentar en un solo lugar, se va a dedicar a depredar, ir a buscar en un lugar, comer, depredar todo y cuando termina eso se va con su familia y busca en otro lugar y continúa. La alimentación, cazaban y pescaban y recolectaban granos, raíces y frutos, pero también el hombre va a comer carroña, va a ser carroñero, donde encuentra un animalito muerto, lo va a comer crudo, podrido, como sea. Pero eso también cuando aparece el fuego, acá, en el uso del fuego, va a mejorar la calidad de vida. Dice, el mayor descubrimiento fue el fuego encontrado de manera natural a través de los rayos, que con el pasar del tiempo descubrieron otro método por el roce de las piedras. Bueno, ahí ya lo producen. ¿Para qué sirve? Dice, para ahuyentar animales peligrosos. Va a servir para eso, va a servir para cocinar. Al cocinar los alimentos ya van a eliminar bacterias, entonces el hombre va a poder alimentarse mejor. Pero hay algo muy importante que acá no lo dice, que el hombre va a empezar a socializar. Se va a sentar alrededor del fuego con otros hombres, va a empezar a socializar, va a haber una comunicación más intensa y el hombre va a empezar a hablar mucho mejor. O sea, va a empezar a expresarse mucho mejor. Herramientas. En un principio va a ser de piedra, ¿sí? Palio significa piedra pulida, ¿sí? Paleolítico, piedra vieja, piedra pulida. Habla de las piedras. ¿Qué quiere decir? Que las herramientas van a ser hechas de piedra. Pero después van a utilizar también madera, huesos. En la edad de los metales, como lo dice la palabra, van a utilizar metales. El hombre va a ir perfeccionándose, sus técnicas cada vez van a ser más perfectas y más desarrolladas, ¿sí? De las herramientas y de todo aquello que produzca. Bueno, acá dice que se van a desarrollar los primeros cuchillos, arcos y flechas. Con esa flecha van a cazar los animales también. Viviendas. Los hombres paleolíticos viven en cavernas para protegerse de la intemperie y de los animales. Homínidos. Entre los que vivieron en esta época se encuentran los Australopithecus como Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo neandertal y hombre de Cro-Magnon. El homínido más antiguo va a ser Lucy, ¿sí? Va a ser un Australopithecus afarensis, que va a ser encontrado en África y que va a ser como el primer homínido, ¿sí? Va a ser un Australopithecus, considerado por el hombre. Se le va a llamar Lucy por la canción de los Beatles. Los arqueólogos que la encontraron estaban escuchando ese tema justo. Bueno, también está el arte paleolítico, ¿sí? El arte de las cavernas. El hombre, no, si bien no escribía, pero sí empezó a dibujar. Y tenía el dibujo del hombre prehistórico, va a tener una idea de tipo mágica, ¿sí? El hombre no va a dibujar lo que está viendo, sino va a dibujar lo que desea, ¿sí? Por ejemplo, va a dibujar un animal tipo un bisón con un grupo de hombres cazándolo, ¿sí? Como Manny, el de la era de hielo, ¿sí? Ese tipo de animales grandes, gigantes, y va a dibujar lo que realmente quiere que suceda. Si quiere cazar un animal gigante, lo que va a hacer es dibujarlo y dibujarse cazándolo. Y entonces para él eso va a ser que va a suceder, ¿sí? Por eso tenían como un fin mágico el arte del hombre.
Después lo que vimos también un poco sobre la socialización primaria o secundaria, ¿sí? Que estuvimos viendo que la socialización primaria es la que uno tiene, o sea, la que tiene el individuo dentro de su entorno familiar. Y después lo que es la socialización secundaria va a ser a esa vida que el hombre va a tener en sociedad, lo que va a aprender en sociedad. La primera vendría a ser la familia y después vendría a ser, yo qué sé, en su caso, por ejemplo, la escuela. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué otras cosas habíamos visto. Creo que eso es hasta ahí llegamos. Lo que vamos a empezar a ver hoy va a ser... Hay otra etapa que se llama Mesolítico y vamos a ver qué importante que va a ser esa etapa. Espero, chicos, que más o menos hayan comprendido lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y que les sirva. Hay otra cosa que me quedó en el tintero, por ejemplo, lo que son las fuentes de la historia, ¿sí? O sea, ¿de qué se sirve el historiador para hacer historia? Por ejemplo, de testimonios históricos, ¿sí? De alguien que vivió en esa determinada época, por ejemplo, la dictadura, ¿sí? Tenemos todavía testimonios vivientes, personas que vivieron en esa época y que se acuerdan y que el historiador puede hacerles una entrevista y sacar información, ¿sí? También puede ser escritos, como dice acá, inscripciones, memorias, diarios personales, cartas, documentos públicos y privados, periódicos, libros de la época, etc. También pueden ser objetos materiales, muebles, utensilios, herramientas, armas, vestidos, vehículos, etc. Inmuebles, tumbas, edificios, monumentos. Eso vamos a ver mucho en el caso de la historia de Egipto, ¿sí? Con las tumbas, las pirámides y demás. Pero estos muebles depende del material también. Si es un hombre que vivió en la prehistoria, los más normales que si hizo un hacha con un mango de madera, solo esté la piedra del hacha, porque la madera también perece, o sea, se desintegra con los años, depende del lugar donde esté, y no se encontrarían rastros, depende del material. Si es un material que dura como la piedra, sí. Por ejemplo, audiovisuales y sonoros, o sea, son fuentes más recientes. Yo qué sé, un discurso de algún político, un discurso de Perón, por ejemplo, que todavía se conserva. Pinturas, dibujos, grabados, fotografías. Vimos, por ejemplo, en el caso de las pinturas rupestres de las cavernas de los hombres prehistóricos. Móviles, yo qué sé, films, dice, o similares. Bueno, películas, escenas de películas o escenas de, yo qué sé, de las guerras mundiales, por ejemplo, que tenemos material fílmico. También dice abajo registros sonoros o grabaciones, ¿sí? Los orales directos, relatos de protagonistas o testigos de un hecho. Por ejemplo, hay mucha gente que también relata, que es viviente, por ejemplo, del holocausto nazi. ¿Sí? Hay algunos sobrevivientes todavía que se ven, ustedes lo van a ver en la tele y demás, que son relatos, fuentes vivientes, ¿sí? Indirectos, leyendas, relatos folclóricos transmitidos oralmente de generación en generación. Mi mamá me cuenta muchos cuentos de la provincia, ¿sí? Que los contaba mi abuela, y a través de esos cuentos yo puedo saber cosas, cómo pensaban, cómo vivían. A través de los relatos y los cuentos o las leyendas, yo puedo saber mucho de la cultura de determinado lugar. Las leyendas y tradiciones orales más antiguas se conservan por lo general mediante registros escritos. Yo qué sé. La Ilíada y la Odisea son grandes poemas que cuentan sobre partes de la historia de la Grecia antigua, ¿sí? Todavía se conservan. Así que bueno, chicos, espero que esta primer parte la podamos entender, así continuamos más adelante. Disculpen si fue medio largo el video, pero bueno, es más, o sea, faltan muchísimas cosas, pero para mí esto es lo más importante. Les mando un beso enorme.